Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver cómo surgió el partido nazi alemán y cómo de alguna manera fue escalando el conflicto en el que finalmente Hitler queda como único representante del partido nazi y asciende al poder en Alemania. Vamos a retroceder un poco más en el conflicto, ¿sí? Estamos en lo que sería principios de Alemania nazi. Había disputas territoriales con Polonia desde el Tratado de Versalles. Recuerden que muchos de los territorios que Alemania consiguió a través de la guerra fueron repartidos para los países vencedores. Entonces, Polonia se había quedado con ciertos territorios que Alemania quería recuperar y viceversa. Polonia quería recuperar algunos territorios alemanes, por lo cual los 3 años después de la firma del Tratado de Versalles van a ser disputas territoriales constantes con Polonia. Eso de alguna manera al ojo internacional no ayudaba a Alemania, ¿sí? Entonces, después del Tratado de Versalles se va a dar lo que vamos a llamar un proceso de militarización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que después de que se firmara el tratado y se le había puesto un límite de 100.000 hombres militarizados a Alemania, empezaron a surgir lo que serían las facciones de derecha, gente que empezaba a autoconvocar a militares o ciudadanos comunes que quieran formar parte de estas facciones, hasta que estas cobraron demasiada fuerza, llegando al número de 300.000 hombres, que como se podían utilizar para fines políticos interesados, obviamente ahí intervino la comunidad internacional para que se disolviera finalmente esta militarización. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque gracias a esto surgen grupos radicales de derecha, como lo va a ser el principio del partido nazi, que antes se llamaba, en 1919 se fundó Partido Obrero Alemán, tomó ese nombre. Para 1920 va a cambiar el nombre a Partido Obrero Socialista Alemán y luego va a ser más comúnmente llamado Partido Nazi. Entonces, ¿cuáles eran las características de este partido? Un nacionalismo totalmente extremo, como habíamos hablado al principio del año, que eran los nacionalismos, y la diferencia de esto con distintas ideologías. Querían abolir la República de Weimar. Recuerden que en el video anterior hablamos sobre qué era la República de Weimar y por qué se instaló en Alemania. Y querían también abolir el Tratado de Versalles, es decir, que no existieran, esas condiciones no existieran porque eran injustas para Alemania. Adolf Hitler es, podríamos decir, uno de los principales oradores de este partido. Lo descubren en una de las tantas marchas que hubo hacia Berlín. Se destacó por su oratoria, por su simpatía, y ahí se unió a lo que sería el Partido Obrero Alemán. Rápidamente fue escalando en puestos porque tenía una forma de hablar y de gesticular muy diferente y digamos que era algo que sobresalía en él, era importante la oratoria en ese momento, por lo que empezó a ser como el foco de las personas más importantes de este partido. Para 1920, Adolf Hitler forma lo que son las SA, que son las secciones de asalto, que vendrían a ser como las camisas negras de Mussolini. Y para 1923, Alemania sufre un golpe hiperinflacionario, ¿sí? Debido a todas las crisis económicas que devinieron del Tratado de Versalles y de no poder subir de alguna manera la economía local y no poder recuperarse de estos costos de la guerra. En 1923, Adolf Hitler y el Partido Obrero Alemán organizan lo que se llama el Putsch de la cervecería, o el golpe de la cervecería, que era un golpe al gobierno local, ¿sí? Porque de alguna manera se juntaban en una cervecería y planeaban todo lo que sería la artífice política para tratar de desestabilizar al gobierno. Lamentablemente ese golpe quedó trunco, la policía los reprimió y aquí es donde Hitler va a prisión. En principio iba a ser por 3 años y luego logró salir después de 9 meses. Y en esta prisión es donde escribe la famosa obra maestra de él, que es Mi lucha o Mein Kampf, en prisión. Es decir, los ideales y los pensamientos de él acerca de su vida y su ideología política. Para 1925, Hitler ya era el representante unánime de este partido nazi. Logra salir de la cárcel, sigue con el activismo político y lo nombran representante del partido. El representante del partido es quien se presenta luego a elecciones.
Estados Unidos para 1925 había dictado el Plan Marshall. ¿Qué era este Plan Marshall? Era una ayuda económica a los países que habían sufrido desastres por la guerra, y en esa ayuda económica incluía a Alemania, por lo que esto ayudó a que Alemania para 1925 pudiera recuperarse un poco de todas las pérdidas de la guerra y de la crisis hiperinflacionaria de unos años atrás. Esto no fue un buen campo de batalla para el nazismo, debido a que el nazismo asciende por las malas condiciones de Alemania económicas, sociales y políticas. Para 1930 esto sí le va a ayudar al partido nazi a poder llegar al poder, la crisis económica mundial, el crack de la bolsa del 29 y la crisis del 30. Esto va a hacer que el nazismo pueda ascender al poder mediante elecciones democráticas con Hitler a la cabeza. Hasta acá vamos a llegar porque lo próximo que veamos de Alemania ya va a ser durante la Segunda Guerra Mundial. Espero que se haya entendido el contexto de cómo surge Hitler como una figura política importante dentro del partido nazi, y nos volvemos a ver en el próximo video.